Hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro programa El vuelo de la libélula. Con nuestro programa queremos hacer un pequeño aporte, queremos acompañar a las personas que tal vez estén pasando por situaciones de duelo, de soledad o de depresión. Hoy tenemos a una invitada que nos acompañó en el programa anterior, una persona que tiene mucha trayectoria y ha acompañado también muchísimas personas que han pasado por estas situaciones. Ella es Gilma Pardo Juez, ella es guía Reiki y hoy nos va a contar un poco de los beneficios del Reiki y realmente cuál es ese aporte y cómo nos puede ayudar a salir de estas situaciones difíciles. Gilma, de nuevo bienvenida, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Liliana. Bueno, pues en el programa anterior hablamos de esa historia, de cómo llegaste no digo trabajar, mejor como a servir, y nos aclarabas un poco realmente qué es el Reiki, cuáles son esos beneficios, y también mencionabas como el equilibrio o tal vez la armonización de esos centros energéticos. Hoy quiero que nos cuentes de pronto de manera puntual cómo el Reiki nos puede ayudar a salir de estas situaciones, ¿cierto? Como te mencionaba, el duelo, la soledad, la depresión, situaciones que son del día a día, que son situaciones pues inherentes a la vida misma, y como tú decías, no solo somos la parte física, sino que realmente hay emociones, hay sentimientos, somos un componente de diferentes cuerpos sutiles que también nos mencionabas. Entonces sí me gustaría pues, que nos cuentes un poco al respecto. Bueno, tu programa se centra precisamente en el duelo, ¿no? En el cómo ayudar a las personas, en el cómo pues, y quieres que hablemos de casos puntuales, entonces... Pues si tienes algún caso que quieras compartir. Pues yo compartiría el mío de este momento. Cuéntanos. Hace un mes murió una prima que era como una hermana mía. Y claro, duele. Es muy doloroso perder una persona así tan cercana y con la cual nos entendimos toda la vida. Claro, compartieron. Porque ella fue mi única muñeca con la que yo jugué cuando niña. Y precisamente con la muerte de ella es que me doy cuenta cómo al uno entender las diferentes dimensiones que tenemos, entonces, claro, el dolor es de humanos, no lo podemos eliminar, pero sí nos sirve tanto saber que no somos separados, que nuestro cuerpo físico es un medio para estar aquí en este plano físico, pero que la energía universal, el llegar a entender y el llegar a comprender que todo es una unidad, que esta energía universal que nosotros llamamos Dios y otros de otras maneras, pero que es lo mismo, que Dios es creador, pero es también conservador y no está fuera de nosotros. Yo con ella he tenido comunicación con ella, la tuve después de ella haber desencarnado. Yo tuve, y ella mandó a través mío mensaje a sus personas queridas. Entonces sí, uno sufre, pero es como lo normal, ¿no? Lo humano. También es importante sentir esa sensación y pues vivir ese momento, porque finalmente duele, y esa es una de las emociones que tenemos, el dolor, la tristeza. Entonces pienso que eso sentirla es lo natural, ¿no? Claro. Es lo natural.
y tampoco hay que eludirlo, porque decían, yo un día me dediqué a llorar, pero yo comprendía que era un desahogo que necesitaba, pero que de todas maneras con este estudio llega uno a la comprensión de la unidad universal, a lo que llamamos la comunión, estar conscientes de que no somos separados, de que por más que no veamos a la persona aquí de pie parada junto a mí, pero que está. Es como también entender que ese Dios creador o ese creador o como lo llamemos es parte de mí también, que no hay nada separado. Es importante. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería como la recomendación o algunas recomendaciones mejor para las personas que están pasando por estas situaciones difíciles? Porque de pronto no, tal vez en el caso tuyo, que ya venías haciendo un trabajo de un buen tiempo y también acompañando personas, eso no implica lo que tú dices, que no vaya a doler, que no vaya a afectar. Pero para las personas que no tienen ese conocimiento, entonces, ¿cómo o cuáles serían de pronto algunas recomendaciones a partir pues, de tu experiencia? Bueno, eso me hace recordar algo que leí de las últimas palabras que dijo Platón a sus discípulos cuando ya lo veían agonizando y le preguntaron, maestro, ¿cuál es su última recomendación? Entonces las palabras de él fueron: practiquen la muerte. ¿Cómo es eso de practicar la muerte? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se prepara uno para la muerte? Pues es que eso es de todos los días. No, y eso siempre lo decimos acá, lo único seguro que tenemos es que va a llegar un momento donde ese cuerpo físico exactamente. Final. Pero entonces es que ¿a qué vinimos aquí? Pues sencillamente a aprender, a hacer conciencia y entonces es dedicarnos, recordar que no somos solamente cuerpo físico, que somos cuerpo mental, que el cerebrito que nos dieron es para usarlo, para entender las cosas y que como este cerebro es digamos el órgano de la parte mental, entonces debemos usarlo, porque es que el cerebro es el que gobierna las emociones. Uno puede saber muchas cosas teóricamente, pero si no las aplica, entonces se deja llevar por las emociones, y en el momento una emoción de una pérdida es muy fuerte. Sí. Y si uno no tiene bases de conocimiento, entonces si no ha crecido en sabiduría, porque es que a eso vinimos, a crecer en sabiduría, en amor y en la práctica. Y en ese momento donde pues si llegamos a ese punto, de pronto hay algunos ejercicios básicos que una persona puede hacer, no sé. Bueno, digamos que una persona como para tener cierto grado de conciencia. Bueno, yo sí diría que para una persona que no está preparada en absoluto, y para todas, así esté preparada, lo primero es el control de la respiración. Porque es que por eso en la misma Biblia dice que Dios infundió, que Dios se le infundió el aliento. El aliento es la vida. Por eso, entonces eso ya, si nosotros sabemos que el aliento es la vida, que la respiración es la vida, tenemos que pararle bolas a nuestra respiración. Y ojalá que no sea para el último momento, porque ya de pronto no lo podemos hacer, hay que aprender a respirar. Eso sería lo primero, saber controlar nuestra respiración. Y que para un momento de esos, de angustiosos, debemos manejar el aire que expulsamos en una forma lenta, sobre todo el que expulsamos, al entrar el aire no dejarnos, no como fatigar, no dejar fatigar, sino controlar la salida del aire.
Eso ayuda mucho. Eso diríamos como cosa práctica de último momento, la respiración, aprender a manejar todo el cuerpo, relajar. Sería alguna meditación. Y por último, exacto, porque no podemos meditar si no estamos relajados. Sí. Y no estamos relajados si no sabemos respirar. Respirar, ese es como el orden. El orden respiramos, como que nos relajamos y nos preparamos para ese momento donde ya viene la meditación. Sí. Entonces ese sería, digamos, lo práctico en el último momento, pero si la persona no se prepara desde antes, es que hay que prepararnos, dicen que desde cuando se nace, ¿no? Sí, finalmente, sí. Tenemos que prepararnos, pero bueno, ya en un caso así grave, si no desde antes no nos hemos controlado, entonces no hemos aprendido a respirar, a relajarnos. Y la meditación, llegar hasta en la meditación es la comunicación, es donde nosotros recibimos más claramente las guías que nos llegan del universo, porque es que es saber que cuando yo estoy pensando, eso es energía, y esa energía sale y se difunde y llega a personas, a las cercanas, y puede llegar hasta lejos. Sí, finalmente no se queda si seguimos pues con el concepto que dices que estamos unidos finalmente. Sí, ¿no? Para que el mundo se arregle tenemos que llegar a la concepción clara de que la individualidad no existe. Porque ni siquiera físicamente, porque vivimos de la tierra, del aire, de las personas, de los campesinos. Finalmente, exacto, y eso es contradictorio con lo que manejamos pues en el entorno, ¿no? En la información, en todo lo que pasa, porque es decir, usted es único, usted es... Sí, hay una cantidad de mensajes que empiezan a distorsionar, es importante, es especial, es único, y sí, puede que seamos únicos en esencia, porque no hay un ser humano que sea exactamente igual, pero ¿cómo podemos de pronto como interiorizar un poco ese concepto de que bueno, estamos ahí empezando sería pues con oración antes, porque para uno llegar a la meditación pues se puede empezar por la oración, pero una oración de verdad, no una oración mecánica de repetir y repetir sin ton ni son. Hay que sentir lo que está y entender, comprender lo que estamos diciendo y sentirlo, eso es una oración. Decía por ahí un sabio que la oración es hablarle a Dios y la meditación es esperar su respuesta. Entonces ahí, y a uno le llega, mensajes finalmente. Le llega, en la meditación le llega a uno como una claridad sobre el tema que uno quiere. Como la respuesta específica. Como la respuesta específica a esa necesidad. ¿Y cómo se prepara? Bueno, yo me voy a devolver a ese segundo momento, porque efectivamente entendemos un poco cómo se da esa respiración pausada, una respiración consciente, con esa exhalación, digamos, también pues consciente y que sea tal vez un poco más lenta, si lo estoy entendiendo, pero ya el momento de relajarse, de sentir que si estoy en esa angustia, pues ¿cómo hago para relajarme y calmarme un poco? Por eso es que digo que no hay que esperar que llegue el momento crítico, claro, sino que hay que prepararse. Que hay que empezar como una rutina diaria, una rutina sí, con cierta frecuencia, hay que dedicar, es que si uno le dedica tiempo a todo, pero a uno mismo no se lo dedica. Y el amor empieza es por uno, porque el que no se ama a sí mismo no está en capacidad de amar a nadie. Puede tener pues apegos y todo lo que quiera, pero no amor. Entonces es indispensable que empecemos a pensar en nosotros mismos, a ver cómo me siento, esto que me está sucediendo, por qué, de dónde viene,
empezar a conocerse. El autoconocimiento es muy importante. Y así, poco a poco, digamos que el milagrito no se da porque se murió mi mamá y yo quiero no sufrir. No, ese milagro no ese no milagro sea, no va a ser eso. No vamos a esperar que hoy yo estoy mal y mañana mágicamente me despierto y no voy a sentir esa tristeza. No, es con el propio esfuerzo, es preparación. Disciplina. Es un cultivo. Nosotros somos como cualquier árbol. Semillita. Que necesita abono, que necesita agua, que necesita luz. Nosotros necesitamos del amor de los demás, pero los otros también necesitan del amor nuestro. Es que nomás el intercambio entre la planta y nosotros es grandioso. Nosotros le damos lo que no nos sirve, la basura, y para formar abono, y le damos el gas carbónico, y eso es su alimento, y ella nos da el oxígeno. Entonces ahí nomás vemos que no somos autosuficientes, ni somos una celulita del gran universo. De ese gran universo. Y Dios, como se dice, Dios es todo. En todas las religiones, imagino. Dios es todo y nosotros somos parte de ese todo. Parte de ese. Si nosotros estamos convencidos de eso, ya nos damos cuenta que la persona que se fue, que abandonó este cuerpo, no es que haya desaparecido, sino que está en otra dimensión, en una vibración más alta. Y de pronto, y se ha liberado. Es que yo pienso que la muerte, pues es la sanación de todas las enfermedades y la solución de todos los problemas. Aquí, ¿no? Sí, claro. Aquí. Claro, que ya vendrán otros momentos donde seguramente viene ese crecimiento o algún cambio. Cuando hay situaciones diferentes a la muerte, que también mencionábamos, separaciones, pérdidas económicas, todo eso, el manejo, ¿consideras que sería el mismo, que será como igual, irse preparando porque no estamos como exentos de que alguna de estas situaciones se presente? Claro, es que toda pérdida hace su duelo. Ya sea no solamente que la persona desencarnó, sino cualquier cosa. Inclusive la pérdida de una mascota puede ser pues de cualquier cosa, pero así como es que la preparación sirve para todo. El aprender a conocernos, el aprender a controlarnos, y ese control empieza, como digo, por la respiración, el control de la respiración y el control del cuerpo. Y ese control del cuerpo no es difícil, es sencillamente observarse uno, de pronto sentado o acostado, entonces mirarse, darse cuenta, uno siente si está haciendo una mueca, si está frunciendo el ceño, entonces ir soltando, y la respiración lenta le ayuda a uno a eso. Le ayuda, y entonces va uno revisando la cara, todo va revisando poco a poco y se va dando cuenta dónde. Si la tensión es demasiada porque uno está muy nervioso, entonces se le dificulta. Entonces cuando a uno se le dificulte mucho relajarse, va a hacer lo contrario, tensarse, inclusive acostarse y estirar los pies como si si alguien lo estuviera dando de los pies y como si alguien lo estuviera dando de la cabeza. Entonces uno se estira y se sigue estirando y se sigue estirando hasta cuando ya el mismo cuerpo dice no más y ¡pum! Queda relajado automáticamente. Bueno, pues esa técnica de verdad que es tal vez un poco sencilla porque uno empieza demasiado sencilla y el ruido de la mente en muchas oportunidades pues no lo deja. Y así ya como para ir cerrando, Gilma, cuando hablamos de soledad, que también es un tema que mucho hemos compartido con muchos invitados, pues es el sentirnos aislados, esa sensación de vacío. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos hacer
conciencia, o mejor, ser conscientes de que somos parte de, para evitar esa sensación de soledad. No sé si soy clara con la inquietud, porque finalmente es eso, ¿no? Como que yo no pertenezco a ningún lugar, entonces me siento sola y eso me lleva a la depresión. Entonces, exactamente. Pues cuando llega uno, por ahí sí hay que todos los días dedicarle tiempito, ¿no? sí. Porque para uno darse cuenta de que uno nunca está solo. Entonces, si esa persona, por ejemplo, que se fue, uno, pues es que ya está en la mente de uno. Y si uno de esa persona recuerda, inclusive que se fue porque se murió, como decimos, o porque se alejó de nosotros, pues recordemos los momentos bonitos. Siempre nos ponemos a recordar los momentos difíciles, no, pues recordemos también lo bonito. Que claro está que, por ejemplo, en Reiki, sí, una de las prácticas es vivir el presente. Y en el presente uno tiene cosas malucas, pero también tiene, siempre si uno se pone a hacer la lista de lo malo y de lo bueno, entre comillas, o de lo positivo y lo negativo, de lo que me gusta y lo que no me gusta, pues siempre uno tiene muchas cosas. El hecho de estar vivo, el hecho de que el sol me entre por la ventana, todos esos son elementos. Que un pajarito me parece muy saludable, una persona que realmente tenga que vivir sola, porque no hay ningún familiar, no hay, una mascota es una compañía fabulosa, una mascota, la que más le guste, y hay muchas maneras. Cuando uno llega al convencimiento de que en realidad no está solo, porque también hay seres de luz, hay guías, y sino porque en la meditación le llega a uno la respuesta. ¿De dónde le llega? Y si es una persona creyente que sabe que también hay seres de luz que lo están ayudando, seres espirituales, los ángeles, por ejemplo. Se hace más llevadera. Entonces, y uno habla con ellos, ahí tiene al pie un amigo. Una compañía cercana. Sí. Claro, hay que tenerlo muy presente. Bueno, ya para terminar, me gustaría que compartieras un mensaje desde tu experiencia como guía Reiki, pues con las personas que están en este momento compartiendo pues el programa con nosotros. Bueno, a ver, yo diría, en este momento me viene a la mente unas palabras de Jesús, que dice: la verdad os hará libres. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la búsqueda de la verdad es bien importante, porque es que como nos tienen tan engatusados, ahora el planeta está manejado, la humanidad en general, no por los sabios, sino por los empresarios. Sí, Y nos meten, y en esa equivocación tan grande de que el poseer cosas, el tener, es lo más importante, y resulta que a la hora de irse uno de aquí no se lleva nada. Eso no quiere decir que despreciemos la parte material, porque esa es definitiva, es importantísima, todo es importante, lo físico, lo espiritual, lo emocional, la sabiduría, todo, el amor. Pero entonces nosotros no debemos dejarnos convencer solamente de las propagandas de televisión, que ya ellos sí saben, ellos conocen cómo es que nos pueden manejar y nos están manejando. Entonces yo diría eso: buscar la verdad y vivir de acuerdo con lo que vayamos encontrando. Ser consecuentes con esa verdad. Sí, señor. Pues qué lindo mensaje. Muchas gracias por estar
en nuestro programa, Gilma. Muchas gracias pues por todos tus aportes, por los mensajes, realmente son muy valiosos y mira que en unos minutos nos enseñaste muchísimo, ¿cierto? Y seguramente nos va a quedar ese mensaje. A mí efectivamente ya me quedan varios mensajes, es eso, respirar, relajarnos, hacer oración, para preguntar, meditar, vivir en el momento presente, vivir aquí, vivir en el aquí, en el ahora, y entender que somos parte de un todo y que finalmente nunca vamos a estar solos, porque pues esa energía, como la quieran llamar, Dios, Espíritu Santo, como cada quien considere, nos acompaña y está, digamos, muy cerca. Entonces son mensajes que nos quedan y te agradezco muchísimo pues por esos aportes. A ustedes muchas gracias por estar conectados con nuestro programa. Si tienen alguna duda, si tienen inquietudes, pueden escribirnos al correo electrónico vuelylibélula@gmail.com. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, El Vuelo de la Libélula, Vuelylibélula. Y para cerrar, quiero recordarles que las libélulas vuelan hasta las estrellas y nos traen mensajes luminosos que nos permiten servir a los demás. Muchas gracias pues, por estar con nosotros.